Carlos Montouto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Joder, la efigie de Carlos ha hablado. ¿Qué pasa? ¿Que has estado ensayando delante del espejo o algo? No, es que acabo de venir de la abadía de Westminster y se me ha pegado el tono solemne del Ah, evento del fin de semana. entonces lo entiendo, lo entiendo. En fin, cada uno tiene sus debilidades. Sí, desde luego la mía no va a ser la corona, no, precisamente. Hombre, ya Pero, es en fin, cada día y madre todo. mía, qué forma de, qué tragaderas que tenemos, ¿eh? Tenéis, Como tú decías, el valiente que haya puesto la televisión, pero no solo la televisión y la radio, este fin de semana, o sea, ha sido de verdad la locura, ¿eh? O sea, pero bueno, pero esta gente nos quieren hacer tragar el carácter divino de las monarquías europeas, porque sí, o sea, pero de verdad, ¿nos consideran tan imbéciles a estas alturas? Sí, nos consideran imbéciles. Por eso lo Y hacen. claro, Dicen, no solo esto, sino además que nos pueden meter en la cárcel durante 36 horas, así como así. No vaya a ser que nos dé por protestar, eso como le han hecho. pasó al líder de los republicanos o de los antimonárquicos, no sé si son mm, en, en Londres. En Londres, sí, sí, pero bueno, no solo a este, 60 horas, digo 60 horas, 60 o 70 personas detenidas preventivamente por si acaso la liaban. O sea, tremenda. Bueno, un Pero, servidor ha estado en una zona en la que no se pillaba televisión durante todo el fin de semana. Dicen que también hubo un partido de fútbol del cual no me enteré. Y mm, cuando regresé a mi casa me terminé de ver una serie de esas de 6 capítulos, todos seguidos, porque ya se pongo una serie, tengo que ver tres. todo lo de ir pana es tontería, te lo aplicas a rajatabla, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo de qué? Lo de ir pana es tontería, te lo aplicas Ah, a sí, sí, rajatabla, ¿no? eso no, eso es todo. Ya Todo veo, sí. ya, Bien, ya pero no veo. íbamos a hablar de televisión ni de monarquías, ¿no? No, vamos a hablar de repúblicas y de chascos. Pues vamos allá. El chasco gordo es lo de Chile. Vuelve la pesadilla, titulas. Y el señor Kast, ¿quién lo diría? Ha sido el triunfador de las últimas votaciones en Chile para la reforma de la Constitución después del fracaso de lo que habían obtenido los de Boric, ¿no? Bueno, Tanto, en este pasado domingo había elecciones nuevamente, repetición de elecciones constituyentes, se llaman así, para elegir el Consejo, 50 personas que se encargarían de elaborar una nueva constitución que se tiene que volver a someter a plebiscito el próximo mes de diciembre de este año 2023 con un nuevo texto y claro, que sea precisamente el ex candidato presidencial a quien en su día derrotó el actual mandatario Gabriel Boric, mm, quien haya obtenido la mayoría de los votos, un personaje que se había negado sistemáticamente hasta la fecha a modificar la Constitución redactada en 1980 por Augusto Pinochet, pues es de traca, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Manolo, pero realmente, en fin, apesadumbra bastante, ¿no? Luego vamos a entrar más en detalle y vamos a ver cómo es posible que se dé un resultado de estas características en donde haya una enorme mayoría de chilenos, pues en este caso el 35% de los votos, obteniendo 22 escaños dentro del Consejo, que le permite, bueno, 22 no, 33, perdón, que le permite, pues prácticamente hacer lo que le dé la gana y sobre todo adelantar a la derecha tradicional chilena, esta que venía heredera del anterior mandatario a Boric, el señor Piñera, que se le da como tercera fuerza, ¿no? mm. Estos, bueno, pues tienen muy poquita energía, ¿no? Yo no sé si Eh, esto, Carlos, es tanto un éxito de Cast y la derecha tradicional como de los errores de Boric y la izquierda dura que llaman en Chile después del octubre del 19, ¿no? Si bueno, han no, cometido muchos hay errores una, de táctica y de estrategia para este vuelco tan importante, ¿no? ¿No? Bueno, es que hay un argumento de mucho peso, muy chocante, que explica muchas cosas.
no solamente la gran sorpresa del arrastre de los republicanos, que son el partido de la derecha conservadora tradicional chilena, por la extrema derecha de Kast, sino una participación del 80%, pero atención a este dato, una gran cantidad de votos nulos que alcanzaron el 16,9%, mientras que en el referéndum constituyente pasado solamente representaron un 1,64%, fíjate, 16,9 a 1,64. Si se suman en estas elecciones constituyentes los votos nulos y los votos blancos, se alcanza un histórico 21,49%, un porcentaje que son 2,7, equivale a 2,7 millones de votos, más que los recogidos por cualquier partido excepto los republicanos, de Kast, del Partido Republicano, ¿no? De José Antonio Kast, que es el que ha ganado. Es decir, que sería segunda fuerza política, lo que de otro modo llamaríamos la abstención, un poco siguiendo aquel legendario ensayo de Saramago, de qué pasaría si no fuéramos a votar. Pues en este caso sí que voy a votar, pero lo que voto es en blanco o nulo, ¿no? Es decir, ha habido una campaña de desincentivación del voto muy fuerte, que demuestra un descontento manifiesto con las opciones que se estaban manejando y que, bueno, representa un manifiesto desencuentro con los partidos políticos de izquierda que estaban apoyando a Gabriel Boric y que dieron lugar a que fuera su cartel electoral el más votado hace un año, ¿no? Esto explica muchas cosas, porque vamos a ver, no puede ser que hayan cambiado tanto las cosas en Chile entre el año 2021, en el que Gabriel Boric derrota en segunda vuelta a José Antonio Kast, como para que ahora se dé la vuelta a la tortilla, haya un 21 y pico por ciento de gente que no quiere votar, o que si lo hace votando, votando nulo o votando en blanco, y bueno, pues que porque esa dinámica de voto de 2,7 millones de votos, el que equivale esos porcentajes entre el voto nulo y el voto en blanco, esté por encima incluso de lo obtenido por el propio Boric. Esto ya te demuestra claramente que ahí tenemos un problema de mucho peso, que está expresando un descontento que además, si se ve, se compara con los resultados anteriores, de dinámicas anteriores, de procesos constituyentes anteriores, se ve abiertamente cómo no hay comparación posible. 1 y pico representaba el voto nulo en las anteriores constituyentes que perdió Boric, ¿no? Entonces, esto da una idea de que el desacierto, tanto en la política de comunicación como en la política de representatividad de los territorios políticos que auparon a Boric al gobierno, han sido clave en este giro de los acontecimientos que se produce en Chile el pasado fin de semana, y que nos deja un poco con la boca abierta a todos, ¿no? Entre otras cosas porque además, fíjate, Manolo, yo quería hacer una mínima comparación, permitirme un poco los oyentes el paréntesis que voy a hacer, pero sabes que hace poco ha estado aquí en España, la semana pasada, de gira oficial, de visita oficial, el nuevo presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Gustavo Petro, a mí me llamó mucho la atención unas declaraciones suyas en las que confesaba en el entorno de Podemos, que fueron un poco los que hicieron de sus anfitriones, como cierto hermanamiento político, igual que con José Antonio Kast en Chile hay un hermanamiento y unas relaciones directas con Vox España, ¿no? Bueno, pues en el caso de Gustavo Petro, a mí me llamó mucho la atención unas declaraciones suyas en las que aquí en España decía que, bueno, o se quejaba de lo difícil que era desmontar las estructuras de poder. Y lo decía alguien que ha sido ocupado con una importante corriente de apoyo, pero que se está encontrando con una política de tierra quemada absolutamente feroz de todos los poderes, particularmente el poder mediático, en Colombia, ¿no? Para dificultar o entorpecer su labor de gobierno, ¿no? Algo por el estilo tiene que haber estado pasando necesariamente
con el gabinete de Boris, ¿no? Aparte de alguna guerra de dimisión forzada, resulta que en estas elecciones el debate principal, lo público, ha sido el de la inseguridad. Es decir, la extrema derecha ha conseguido imponer, arrastrando a la derecha y por tanto obligando a que tuviera que bajarse al barro también a la izquierda, la cuestión central de la inseguridad, que todos sabemos que es un discurso clásico de la derecha, el miedo a la inseguridad ciudadana, al que se ha recurrido sistemáticamente y generalmente con mucho éxito en cuanto a rendimientos electorales. Y demuestra, por tanto, una vez más, cómo el hecho de que tú tengas un apoyo electoral supuestamente suficiente para poder gobernar sin demasiada cortapisa incluso, nunca es suficiente cuando de lo que se trata es de desmontar verdaderas estructuras de poder. Es decir, los votos no garantizan el cambio. Las elecciones, en la forma en la que está realmente establecido y estructurado el poder real, no garantizan en absoluto que vaya a poder desarrollarse una verdadera acción transformadora de la sociedad en la que puedan participar los ciudadanos. ¿Y cómo y por qué ocurre esto? Ocurre pues porque principalmente las verdaderas estructuras de poder no residen, contrariamente a lo que los electores con poco fundamento creen, en las urnas, sino que residen en otros poderes cuyas lógicas no responden a ningún tipo de plebiscito ciudadano, sino que responden a sus propios intereses. Intereses muchas veces situados fuera del propio país o que obedecen a intereses fuera del propio país, como puede ser, por ejemplo, los poderes económicos, que responden a reacciones de conservación de privilegios históricos. Por ejemplo, cuando se trata, en el caso de Chile, esto es un tema muy sensible, de tocar la distribución territorial de los poderes. Uno de los asuntos que más ronchas levantó en el plebiscito anterior fue el enorme poder descentralizador que se le daban a los territorios en la nueva proyectada Constitución y que fue luego rechazada masivamente, porque en los centros más poblados, como son Santiago de Chile y Valparaíso, no se entendió que hubiera, por así decirlo, contara igual el voto de los mapuches en el desierto de Atacama que el voto de un santiaguero de la capital, ¿no? De la misma manera, el poder mediático responde al poder económico principalmente hoy día y es la gran fuente de propagación que desequilibra, genera y también altera los estados de opinión pública, de manera que cuando se introducen solapadamente o no tan solapadamente motivos u objetos de debate que lo que buscan es generalmente azuzar el miedo a perder privilegios, el miedo, aunque los privilegios sean minúsculos o sean ilusorios en el caso de cierta parte de la clase media y de la clase trabajadora, o que buscan crear falsas amenazas de enemigos exteriores, sean inmigrantes, sea un país fronterizo por una disputa territorial que en realidad carece de importancia, sean por resucitar conflictos históricos con países vecinos, sea con generar un enemigo interno invisible, como puede ser el de la delincuencia, acaba suplantándose los verdaderos debates públicos, los asuntos que verdaderamente deberían importar a la opinión pública por otros distintos generados desde la opinión publicada y que son los que sustituyen el relato sobre el cual van a girar después todos los debates y discusiones en torno a unas eventuales elecciones, aunque sean de tipo cuasi plebiscitario, como estas constituyentes que ha habido en Chile, ¿no? Tal vez esto explique en parte, por un lado, el descontento de todos aquellos que no se sentían representados o se sentían defraudados con el proceso constituyente en los términos en los que estaba quedando en esta segunda ronda
de elecciones constituyentes desde el fracaso de la primera, en relación a la enorme corriente de simpatía y empuje que desde los estudiantes, desde las clases trabajadoras y desde la calle llegaron al desmoronamiento del régimen pinochetista a través de la derecha conservadora clásica de Sebastián Piñera y auparon en su momento a Gabriel Boric. De aquella fuente de asaltar los cielos en la que se encontraban a esta en la cual mucha gente sabotea las elecciones aun a riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido, es decir, de que acabe comiéndose la tostada precisamente aquellos que no quieren reformar la Constitución y prefieren, por tanto, mantener la Constitución de Pinochet del año 80, que es una Constitución que no permite al legislador avanzar sobre todo en materia de libertades individuales, ni permite avanzar en materia de derechos y conquistas sociales desde el punto de vista legislativo, pues todo esto confluye en que ese descontento, ese desapego, genere no solo esa protesta encubierta a través del voto nulo y el voto en blanco, sino también la polarización de la sociedad que hace que, entre otras cosas, por ejemplo, el centro izquierda haya literalmente desaparecido del mapa. Un partido como el PPD de Ricardo Lagos y la actual ministra del Interior, Carolina Toa, del partido Todo por Chile, o la lista llamada Todo por Chile, que incluía, como digo, al PPD, al Partido Radical y a la Democracia Cristiana, que es la única fuerza de Esos las son tres que no pertenecía los al partidos gobierno. clásicos, los partidos clásicos de Chile, los de siempre. Claro, claro, claro. La Democracia Cristiana, que ha gobernado muchísimas veces, era el único de los tres que he mencionado, junto con el PPD y el Partido Radical, que no pertenece al gobierno de Boric, es decir, que no tenía ningún ministro en el gobierno de Boric. Y estos tres se presentaron conjuntamente en una lista llamada Todo por Chile y han sido literalmente pulverizados. Entonces, esto, vamos a ver, junto con las reflexiones que hacía Gustavo Petro, el presidente colombiano, en su visita a España, pues nos debería hacer comprender que incluso en aquellos programas políticos con personajes políticos que tienen una clara representatividad histórica desde la izquierda, más o menos tradicional, pero que responden a sectores con clara pretensión democratizadora de sus respectivos países, no puede no ser suficiente en el momento en el que entran en juego todas estas dinámicas de contrapoder que son las que impiden que se vaya mucho más lejos que la mera apariencia, pues como se suele decir, ¿no? Mientras no me toques el bolsillo, yo te dejo que hagas todo el teatro que quieras, pero en el momento que me tocas el bolsillo, hasta te he llegado, ¿no? Y esto que se ha visto en los gobiernos socialistas en Latinoamérica de los años 70 y cómo acabaron todos ellos, pues se vuelve a ver ahora tristemente en algo que yo no me atrevería a sancionar como un cambio de giro político en el continente latinoamericano. Es verdad que tenemos el muy espinoso, la muy espinosa piedra en el zapato de Perú, ¿no? En este momento, que todavía representa lo más rancio de la política latinoamericana, que por ejemplo en Paraguay recientemente ha habido elecciones y ha vuelto a ganar el Partido Colorado, que lleva gobernando 40 años, ¿no? Sin que importe en absoluto la cantidad de incluso condenas nacionales e internacionales por corrupción de sus propios representantes, ¿no? Pero bueno, son dos en una ola supuestamente renovadora progresista en el continente latinoamericano que se habría instalado desde hace aproximadamente 4 o 5 años, que permitían albergar una gran esperanza de transformación y de cambio en aquel continente que nos es tan cercano, y resulta que, aunque como digo, yo no me atrevo a tomar todo el árbol entero por las hojas, con el caso de Chile, pero sí tengo que decir que, hombre, es que el resultado es muy malo, Manolo. Es que el resultado, de hecho, es más, supera holgadamente los 3/5 de quórum, para lo que se necesitaban 30 puestos en el Consejo Constitucional de los 50 de los que se compone,
y en conjunto la derechona clásica y la ultraderecha o extrema derecha alcanza 33 consejeros. Es que con esto ni siquiera la izquierda tiene poder de veto para lo que se representen. Sí. Es que los chilenos se van a ver obligados en diciembre, Manolo, a tener que elegir entre la constitución de Pinochet o la constitución que Y esta esta gente, nueva. claro, que es el remedio de constitución de Pinochet que esta gente quiera presentar. Es decir, Entonces, claro, es muy lo heavy. malo y lo peor, entre lo malo y lo peor, no hay opción. Claro, yo no sé quién va a ir a votar ahí, desde la izquierda, a ver cómo vas a votar, ¿no? Pero, claro, el resultado es tan malo, que, hombre, yo creo que hay que poner el acento en la autocrítica de la izquierda, en el sentido de su incapacidad de, pues bueno, cuando tú cuentas como le pasa a Boric, como pasa para tener opciones de gobernar a mucha de la izquierda fuera de la izquierda socialdemócrata, ¿no? Clásica, ¿no? O sea, de la égida de la Internacional Socialista, que es que tiene una enorme atomización detrás. Y cuando la atomización detrás empieza con el ¿qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de lo mío? Pues yo ahora ya no te junto, porque a mí no me has hecho caso, porque lo mío está en el último lugar de la lista de medidas políticas y de transformación social del programa de gobierno que luego se va a aplicar, pues pasa lo que pasa, que empiezan las decepciones, empiezan los abandonos, empiezan los boicots, empiezan el yo con esto no voy ni a la esquina, etcétera, etcétera. Pero claro, todas estas son, es Manolo, ¿cómo lo diría? La perfidia del sistema de representación electoral burgués. Es decir, en las democracias representativas burguesas, tú tienes que jugar con unas lógicas que, que no son reales, porque en principio hay unas lógicas aritméticas. Pues mire usted, si no obtiene un 5% de los votos en una determinada circunscripción, pues se queda sin votos y los votos se los dan a otro, los suyos se los dan a otro, etcétera, etcétera. O le damos en función del país y de la ley electoral que tenga, pero más o menos va en esa dinámica, ¿no? Pero claro, son lógicas aritméticas que en realidad están trucadas, están trampeadas, porque luego a la hora de la verdad, por mucho gobierno que tú formes y por mucha mayoría, incluso absoluta, que puedas llegar a tener en un determinado partido político, tienes a todos estos segmentos de contrapoder, que son los que detentan el poder real, que te van a hacer la vida imposible cuando no van a buscar la manera de tumbarte por vía de lawfare, utilizando una última pata del banco de ese contrapoder que no había mencionado antes, que es el poder judicial, ¿no? Como hemos visto en tristemente demasiadas ocasiones, en Brasil, en Perú, en Honduras, en otros lugares, ¿no? Del continente latinoamericano. Esto debería hacernos pensar bastante. Es decir, realmente, ¿qué capacidad tenemos como sociedad y como ciudadanos de transformar las cosas desde dentro de las instituciones en un sistema que está tuneado, trucado y trampeado en la forma en que lo está, para que incluso en el mejor de los sueños y en el mejor de los casos no haya una posibilidad real de transformaciones serias y profundas de la sociedad, sobre todo de cara a restablecer un cierto principio de justicia y de igualdad social para las clases más desfavorecidas, y que haya una igualación medianamente razonable de condiciones de vida de los ciudadanos entre aquellos que están en los sectores más excluidos y aquellos que, por el contrario, están en los sectores más favorecidos. No hay más que ver todas las estadísticas habidas y por haber, y que cojas desde donde cojas, Manolo. La desigualdad social es una brecha que se amplía sistemáticamente desde hace 30, 40 años. No hay ningún país del mundo en donde la brecha de la desigualdad social no haya crecido. Lo que luego esto implica claramente que, independientemente de cuál sea el color político que gobierne en el país del que se trate, al final no hay una, salvo excepciones puntuales, pues si quieres, puedes poner el ejemplo, por ejemplo, del primer gobierno de Lula en Brasil, ¿no? En donde mucha gente salió del estado de máxima pobreza y pasó a un estado de, bueno, pues de, si no de una vida digna con arreglo a los estándares internacionales, pero sí por lo menos salió de un nivel de máxima pobreza, ¿no?
como se encontraban en número de millones de personas en el caso de Brasil, ¿no? Pero salvo este supuesto, y fue un supuesto muy corto de tiempo, pues en torno de 4 años aproximadamente, donde se dieron además toda una serie de condiciones para que eso sucediera, y luego hubo toda una serie de consecuencias como resaca de aquello, porque fue un cambio que no se pudo mantener en el tiempo, ni siquiera por el propio gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Que sucedió a Lula. No se dieron las condiciones para poder soportar lo que significaba incorporar a 60 millones de ciudadanos de aquel país a unas condiciones más igualitarias, pues por ejemplo en acceso a la vivienda o en acceso a la educación o en acceso al transporte público, y se generó una situación de embudo y de caos que nadie fue capaz de resolver hasta que se llegó a la situación que permitió la elección de Bolsonaro. Salvo en aquel caso, no hay ningún otro caso claro que yo recuerde, no sé, igual tu Manolo, si te ocurre alguno, en donde hayamos acudido con la vista puesta a una reducción de la desigualdad social por la vía de las instituciones democrático-burguesas, ¿no? Es decir, a través de las instituciones reconocidas en las constituciones democráticas de la mayor parte de los países medianamente estandarizados en la comunidad internacional en cuanto a democracia, ¿no? Esto creo que nos debería hacer pensar mucho lo que ha sucedido en Chile, dónde están los techos, dónde están los techos de cristal, dónde están los topes, y cómo la izquierda muchas veces de una manera bisoña y un tanto mezquina se enfrenta a la cruda realidad de no darse cuenta que no es el enemigo real tantas veces, y genera una desunión por motivos legítimos, pero ciertamente miopes, teniendo en cuenta quién está al otro lado, qué es lo que hay que desmontar del otro lado para que haya una transformación real. Es lo que probablemente se pueda encontrar detrás, o es una de las lecturas que se me ocurren que están detrás de los resultados tan tristemente decepcionantes, por no decir indignantes, de las votaciones constituyentes de este pasado fin de semana en Chile. Muy bien, pues lo vamos a dejar ahí porque veremos lo que pasa. Para diciembre los chilenos tendrán dos opciones: votar la Constitución de Pinochet o votar la Constitución de la derecha y Votar, la derecha chilena. Es hay decir, que un... Sí, sigue, Manolo, perdona. no, no, eso quería decir. Las alternativas son Pinochet o la derecha y extrema derecha chilena. Es lo que Bueno, va sí, para diciembre. en América Latina hay un chiste muy socorrido que es: ¿qué prefieres, morir de cáncer o de sida, no? Decían, sí, pero bueno, a ver, tal vez seguramente es un chiste un tanto antiguo y seguramente hoy no es muy políticamente correcto decirlo del SIDA, pero me disculpen las personas que tengan ese padecimiento, pero bueno, es un dicho popular que lo que pretende decir es que no hay alternativa, es decir, que no sabes qué es peor, si una cosa o la otra, ¿no? De Málaga a Malagón, decíamos también antiguamente, ¿no? Sí. Y en esas estamos, pero bueno, en fin, los pueblos, cada uno tiene el derecho de equivocarse, por eso es mayorcito de edad y hay que tomarlo como tal y de soportar las consecuencias de sus decisiones. Y pues los chilenos sabrán qué han hecho y qué tienen que hacer para deshacer lo que resulta extremadamente peligroso. Yo puedo entender perfectamente que, por ejemplo, si en las propuestas de las listas que apoyaban a Boric, pues no se conservaba, visto el rechazo que despertó en su momento, la posibilidad de redistribución territorial del poder político, pues probablemente muchos territorios periféricos y no tan periféricos del país han decidido que directamente no iban a votar, porque es que estábamos en lo mismo entre Málaga y Malagón. Es decir, oiga, es que se supone que esto es lo mejor de lo que me van a dar y a mí históricamente me siguen dejando fuera. Pues si esto es lo que van ustedes a votar, ¿para qué voy a ir a votar si no me van a tener en cuenta? Claro, este es el key de la cuestión, ¿no? Claro, Boris ha salido diciendo: hombre, yo le recomiendo al Partido Republicano del señor Kass que no cometa el mismo error que cometimos nosotros, de no escuchar tal, bueno, de no escuchar, bueno, claro, lo dices ahora, Un después de poco. que tiene 33 consejeros de 50, es decir, tiene mayoría súper absoluta, mayoría cualificada, más de 3/5 tiene, ¿no? Claro, cuando tiene más de 3/5, pues es una operación un poco al vacío, ¿no? Es decir, bueno, el señor Kass, vamos a ver, va a hacer caso de lo que le diga la señora Abascal, que pasó su patrocinador en Chile. Tristemente, claro, es que estamos hablando de lo que estamos hablando. Sí, Es sí. decir, no estamos hablando
derechita cobarde, estamos hablando de una ultraderechona con los peores vínculos, que ha sido condenados previamente distintos, y no ha importado absolutamente nada, porque al final el debate, claro, había sido falseado o sustituido por otro. Al final el debate ha sido el de la inseguridad. El de la inseguridad, de que hay mucho delito, que hay mucho robo. Y el de la inmigración ilegal, porque ha dicho que Claro, habría que cavar una zanja para enviar allí a todos los inmigrantes ilegales. Esas son claro, palabras de Cast. Es decir, claro. inseguridad, inmigración ilegal, es lo Bueno, clásico de y la... es lo clásico de la ultraderecha. Es un mensaje que también se está repitiendo constantemente en Argentina, donde también tienen un sarao montado muy gordo, muy importante, y donde también tienen unos niveles de delincuencia civil muy graves, porque hay efectivamente mucha inmigración, pero no solamente mucha inmigración, sino mucha falta, porque el problema nunca es la inmigración en sí, sino la falta de mecanismos de integración de las personas para salir de la situación de hacinamiento y de miseria, que son, como sabemos, desde la célebre película Los Olvidados de Luis Buñuel, el clima principal que da lugar a la delincuencia y a la brutalidad, la miseria. La miseria es quien genera esa delincuencia, pero no discutimos públicamente de la miseria, ni de las causas de la miseria, ni de cómo reaccionar como sociedad frente a la miseria. ¿Por qué? Porque no interesa. Discutimos sobre cómo reprimir la miseria. ¿Por qué interesa discutir sobre cómo reprimir la miseria? Porque quienes imponen ese discurso en lo público, y arrastran tanto a sus derechitas cobardes como incluso a la izquierda, entre comillas, son quienes ganan dinero con el discurso represivo, porque son los dueños de la industria represiva, del aparato represivo del Estado. Es así de claro. Es decir, acabas votando en una gran mayoría a aquellos que hacen negocio con tu miedo, porque son los dueños de crearte primero la necesidad y luego ofrecerte la solución. Por eso no hará falta que hagamos propaganda de ninguna marca de alarmas, ¿vale? Porque ya las tenemos todos los días, y por eso, pues ahora cuando pasemos al siguiente tema, pues nos encontraremos algunas propuestas para las elecciones en España, pues muy bonitas. Por ejemplo, y ya la adelanto, antes de que presente el ET, como la señora Catalá anuncia una brigada antiocupas y una PP para contactar con la policía de barrio. Claro, porque es que hay mucho ocupa suelto. Entonces, claro, Madre en mía, Valencia hace falta una brigada antiocupas. madre Porque, mía. no, vamos a ver, pero es chiste lo que Qué estamos nivel, hablando. qué nivel. Pero vamos antes, no vamos a empezar por Venga, el tema del tema. presenta. Vamos a ver, Valencia, al final habrá que votar a Podemos. Te preguntas tú, ¿habrá que votar a Podemos? Bueno, el que vaya a votar, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, bien, tú mismo. A ver, Bueno, es que yo lo digo porque, a ver, fíjate que he estado pensando hasta el último momento si meter este tema hoy o no meterlo, a porque ver. vamos a tener ensalada de datos y de encuestas hasta la sopa, porque el próximo lunes empieza la campaña electoral del 28 de mayo. Oficialmente. La campaña oficial, claro, sí, que dura 15 días, ¿no? Llevamos ya. Desde el principio, desde 2019 llevamos. Sí, sí. Pero este fin de semana, lógicamente, justo antes de una fecha señalada, muchísimos medios de comunicación se han quejado los duros, se han gastado la pasta, y cuando hablamos de medios de comunicación hablamos de los bancos que pagan a esos medios de comunicación, Mm. y nos han arrojado a la cara toda clase de encuestas por las cuales, salvo con alguna diferencia, y como si fuéramos tontos y no nos oliéramos la cocina, pues se habla de que, voy a hablar solo de la Comunidad Valenciana, aunque puedo hacer alguna referencia a Madrid, que son los dos territorios más en disputa, aunque por distintos motivos o en distintos términos, pues resulta que la Comunidad Valenciana, que se considera en estas elecciones clave para determinar un poco cuál va a ser el sesgo, no solamente de estas elecciones autonómicas y municipales, sino también como adelanto de la intención de voto de los electores en las legislativas del próximo mes de diciembre, pues en todas ellas se nos viene a decir que
la diferencia va a estar básicamente en lo que obtenga Podemos. E incluso en el caso de que Podemos desapareciera porque no fuera capaz de alcanzar el 5% en votos en el caso de Madrid y en el caso de Valencia, y por tanto no tuviera representación en los parlamentos autonómicos de Madrid y Valencia, esto ya dejaría en bandeja, por un lado en el caso de Madrid, a la mayoría absoluta de la señora Ayuso, y por otro lado en el caso de Valencia a un gobierno bipartito de coalición entre el Partido Popular y Vox. A ver, a mí la lectura que se hace de que esto es un fenómeno que se produce porque el Partido Popular absorbe tal cual, en un trasvase de voto puro y duro, el voto desaparecido de Ciudadanos, que resulta extinguido, y siendo, como era, es verdad, un partido, bueno, pues con una cierta representación. Recordemos que en las elecciones de 2019 le dio a Ciudadanos para tener nada más y nada menos que 18 escaños en el Parlamento Valenciano. Compromís tuvo 17. O sea, Ciudadanos tenía más. Pues a mí es una explicación que no me termina de convencer. Yo no creo que los 18 escaños que tenía Ciudadanos se hayan traspasado tal cual al Partido Popular. No salen las cuentas. De hecho, el Partido Popular tenía 19 en 2019. 19 y 18 que tenían Ciudadanos, si sumamos son 37, y las horquillas están entre 32 y 35. Digo horquillas porque yo he comparado 4 encuestas más o menos coincidentes en este fin de semana: la encuesta del País, la encuesta del diario.es, la encuesta de ABC y la encuesta de Radio Televisión Española. Cada uno de ellos tiene sus encuestas y los resultados más o menos están en estos términos. No me cuadraría porque hay un incremento sustancial a donde han tenido que ir a parar votos necesariamente, posiblemente de Ciudadanos también, en la intención de voto de Vox, que tiene en el caso del Parlamento Valenciano, pasaría de 10 a entre 15 y 16. Entonces, cuando uno ve medios, encuestas cocinadas en medios pues, o de la derecha o de medios tan peculiares como Radio Televisión Española, se sigue diciendo que aunque por un margen ajustado, en principio la Comunidad Valenciana gobernaría a la derecha. Sin embargo, la derecha. Pero sin embargo, este fin de semana ha habido 2 encuestas, la del País a bombo y platillo y la de el diario.es, que ya cambian el discurso y nos explican que aunque de forma muy, muy, muy ajustada, dependiendo de un puñadito de votos muy estrecho, dependiendo de cuál sea el resultado de Unidas Podemos, que a las autonómicas pasaría de tener, todos le dan de tener 8 diputados en las autonómicas valencianas, pasaría a tener 5, pero que al menos conservara esos 5. De momento su intención de voto parece estar en el 6 y poquito, pero si conservara al menos esos 5, entre 5 y 6, aunque no conservara los 8 que tenía en 2019, y siempre y cuando Compromís, que algunas encuestas le dan una bajada hasta los 15 y los 16, y en otras se le mantiene en una horquilla entre los 17 que tiene ahora, incluso la posibilidad de arañar alguno más, 18, sí sería posible que continuara el tripartito, el gobierno del Botánico, gobernando en la Comunidad Valenciana, y que esto marcaría un antes y un después en cuanto al sesgo que puede tener tanto no solo el resultado de las elecciones legislativas del próximo diciembre, sino también el propio destino del señor Feijóo al frente del Partido Popular. Porque esto que he contado respecto a previsiones electorales en Valencia, en cambio, en la Comunidad de Madrid, lo que simplemente hace que cambie el hecho de que Unidas Podemos entre o no entre en el Parlamento Autonómico es el hecho de si obtendrá mayoría absoluta la señora Ayuso o no obtendrá mayoría absoluta, porque es que hay que recordar que la señora Ayuso, por muy lideresa que sea de Madrid,
no tiene mayoría absoluta. Es decir, es que ella gobierna, primero, gobierna gracias al apoyo externo de Vox. Sin ese apoyo externo no podría estar gobernando. No está en la misma situación en la que estaba Feijóo desde el punto de vista de poder territorial, en la que estaba Feijóo en Galicia, y no está en la misma posición en la que está Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Necesita ese resultado, esa mayoría absoluta, para poder después, en todo caso, tras una eventual caída de Núñez Feijóo, postularse a presidenta del Partido Popular a nivel nacional. Si llega el caso y el resto de sus competidores no le cierran el paso, ya se vería. Como sea, este giro de las encuestas desde medios de supuesta izquierda o medios más bien cercanos a los intereses de Moncloa, como El País y el propio diario.es, llevan a pensar que tanto poner el foco en estas encuestas ya de este fin de semana por primera vez en una posibilidad real de conservación de poder territorial de gobiernos de supuesta izquierda, haciéndolas depender del resultado principalmente de Podemos, implica que hay toda una estrategia electoral en marcha desde los propios gabinetes de comunicación y gabinetes electorales cercanos a los partidos socialistas, tanto en Ferraz a nivel nacional como luego territoriales, por los cuales hay una especie de operación salvar al soldado Ryan, por utilizar el símil cinematográfico, Manolo. En este caso ya no va a ser salvar al soldado Iglesias, tampoco salvar a la soldada Díaz, que esa no se presenta, pero sí salvar al soldado Podemos, porque necesitamos que esté, aunque luego sea para no hacerle en ningún caso, y como un poco una especie de pequeño mono de feria, y que no se me ofenda ningún oyente y oyenta votantes de Podemos, para que efectivamente en esta dinámica, esta matemática electoral tan peculiar de la ley electoral española, esto les permita continuar gobernando, seguir gobernando al Partido Socialista con sus distintas identidades territoriales a lo largo y ancho de este país, ¿no? Un poco este es el juego que yo quería contar hoy, sin perjuicio de que hablemos mucho más, cuando lleguemos a hablar de, no tanto de programas electorales, porque ya sabemos que los programas electorales valen para bastante poco a la hora de la verdad, desde el punto de vista de influir en el sesgo del electorado y en la decisión que se tomará, pero sí en la idea de qué gestos, qué gestualidades va a haber en esta campaña electoral, en donde eso sí todos los sondeos concluyen o coinciden en que va a haber mucho elector indeciso hasta el último segundo. Es decir, mucha gente que va a cambiar su voto o va a decidir su voto, sobre todo gente de izquierdas, gente que va a decidir que en principio tenía previsto no ir a votar, pero que ante el espantajo de la derecha puede acabar bien en la derecha, pues puede acabar yendo a votar. Y aquí va a depender mucho este inicio, ese toque aprietar las filas que han supuesto estas encuestas en medios afines al sector socialista este pasado fin de semana, pues va a tener mucha relevancia, como digo, qué gestos, qué hechos, qué titulares se produzcan, intencionados o hinchados, pero que capten la atención de la opinión pública durante esta campaña electoral. O sea, sí va a ser una campaña electoral que va a tener interés, aunque sepamos que sea tan falseada y tan tramposa como son todas las campañas electorales, en donde tampoco se juega con las mismas condiciones de salida, en función de tu capacidad de influir en la opinión pública, en función de, pues, por ejemplo, creo que Podemos y Más Madrid estaban directamente impugnando ante la Junta Electoral Central que a ellos no se les concede reparto de tiempo institucional en el marco de los medios de comunicación institucionales en la Comunidad de Madrid, por ponerte un ejemplo. Es decir, que ya va a haber un trampeo evidente, ya se sabe de entrada. Ahí anda el Tribunal Electoral Central, por cierto, amonestando a unos y a otros por hacer electoralismo con sus propias funciones institucionales, incluyendo a la portavocía del gobierno. Por tanto,
con todo y con esto, sí que va a haber que estar pendiente porque esa indecisión hasta el final de una buena parte del electorado, tanto en cuanto a si irá a votar de una parte, como qué opción política elegirá por otra, y la necesidad de que Unidas Podemos sobreviva para tener alguna opción de poder continuar los gobiernos bicolores o tricolores de supuesto progreso por otro, en los distintos territorios, pues cambian radicalmente el resultado y cambian también el estado de ánimo para de cara a las elecciones legislativas de diciembre. Así que, bueno, pues ya estamos a la vez, Manolo, en las típicas dinámicas trampa del electoralismo, la que se genera con las encuestas, la que se genera con titulares engañosos, la que se genera con fake news y la que se genera con espantajos de uno y otro lado respecto de agitar miedos que vienen la derechona o miedos, por el contrario, a que vienen los comunistas y te quitan la casa y te quitan el negocio, ¿no? Y luego a ver dónde vas a servir tú las cañitas y te las vas a tomar. Bien, pues de estos temas hablaremos mucho aún de aquí al día 28. Así que, Claro, si lo enlazamos con lo que hemos estado contando respecto a los techos de cristal de la izquierda para cambiar, hacer una verdadera transformación social a través de las instituciones, pues igual a lo mejor eso que hemos estado hablando de Chile y de otros países, no solo de Chile, nos habla también de Gustavo Petro, Colombia y tal, pues a lo mejor si esto no lo aplicamos en casa cuando la barba es de tu vecino, ¿verdad? Porque, claro, cuénteme usted lo que quiera, pero es que los sapos que muchos muy desencantados nos hemos tenido que tragar y que ahora se nos diga que depende de nosotros, que si nosotros no vamos a votar, que si no votamos a Podemos es que resulta que estamos haciendo el juego para que Vox acabe gobernando. Y claro, ¿quién quiere que gobierne Vox? Etcétera, etcétera. Pues, ¿qué quieres que yo te diga? Oiga, pues es que igual a lo mejor el planteamiento no puede ser solo el institucional. Es que el planteamiento institucional ya hemos visto que no le ha servido ni a Podemos, que se ha tragado toda clase de sapos ellos mismos, ni a los que apoyaron en su día a Podemos, que también se los han tenido que tragar, ni tampoco ha servido, pues realmente ha servido para muy poquito. Pero bueno, pero con los otros será peor. Ya, oiga, mire usted, ya estamos en la siempre. bueno, es que Eh, puede ser, es que la izquierda parlamentaria y a la izquierda del PSOE solo se acuerde de determinada gente de la izquierda, alternativa, muchas veces libertaria, que no suele ser militante ni votante de por sí de determinados partidos políticos, cuando llegan cosas que está en el filo del alambre, el que se vaya para un lado o para otro, las elecciones, recurran o pidan o hagan llamadas a esa izquierda que saben que se puede quedar en casa, que puede hacer abstención, puede hacer voto nulo, puede hacer voto en blanco, y de ellos depende muchas veces el que puedan llegar a los parlamentos la izquierda parlamentaria. ¿Eh? Porque la gente que se abstiene o se puede abstener son los que ahora están con muchas dudas y que han sido bastante ninguneados. Yo tengo algunas experiencias que no voy a contar, pero que conozco de primera línea. Han sido ninguneadas durante 4 años por los partidos de muy izquierda institucional, que bueno, esos ya tal, esos déjalos al lado. Pero ahora a la hora de la papeleta, ¡ay! No os abstengáis, que si vosotros os abstenéis, a lo mejor gana la derecha y te hacen un tanto responsable de que no acudas a las pues ocurre en todas las elecciones, ¿no? O sea, tampoco Sí, es sí, nuevo. sí, Tampoco es pero nuevo. Lo que pasa es que, a ver, mientras no haya una respuesta por parte de quienes te piden el voto, que incluya una reflexión manifiesta de que solo con el voto no hacemos nada porque no tenemos capacidad de cambiar las cosas de una forma verdadera y real y no de mero postureo como es el que hemos visto en el mejor de los logros vendidos por una señora surgida de ese entorno cuyo nombre no voy a mencionar y que es hoy día vicepresidenta del mismo gobierno. vale. Pues, claro, quiero decir, mientras me estén contando milongas, pues quiero decir, al final las milongas te las bailas tú, ¿no? No, a mí no me hagas bailarlas. Bueno, No quiero decir con esto que la gente no vaya a votar o deje de ir a votar, haga lo que se quiera, apaña, a uno se apaña. Sí, pero, claro, que cada uno haga lo que quiera, lo que crea en conciencia, oye, me parece muy bien y es muy respetable todas las opciones.
Lo que trato de decir es que, bueno, vamos a ver. Uno, hay una campaña ya lanzada justo antes de iniciar la campaña electoral, que es salvar al soldado Podemos. ¿Por qué? No porque haya ninguna convicción de la importancia o el aporte real a un futuro gobierno de izquierdas de Podemos, o de la opción que representa políticamente hablando Podemos, o ideológicamente hablando Podemos, sino por un mero utilitarismo parlamentario que permita seguir gobernando los que realmente mandan, que en este caso en Valencia es el Partido Socialista del País Valenciano del señor Chimo Puig. Las cosas claras, sin chocolate. Y en Madrid el señor Éxito. Sánchez. Es decir, Claro, salvamos a Podemos para que no caiga Sánchez ni Chimo Puig. Es decir, eso claro, es. Y claro, precisamente claro. esos medios de que has nombrado antes, El País El y Diario diario.es, es, en la claro. primera, hace semanas, la opción era cargarse a Podemos, poner a parir a Podemos porque había que aupar a Yolanda Díaz, pero se han dado cuenta de que a lo mejor nos estamos adelantando y nos lo No, estamos no, cargando. me estoy pasando tanto de Sí, frenada que sí, si los expulso del mapa político, que era en realidad lo que queríamos hacer, sí, me quedo sin un elemento que aunque sea residual, aunque sea testimonial, necesito obligatoriamente mantener en el arco político actual, porque si no, me quedo sin gobernar, así de claro. sí, Porque ellos mismos por sí solos son incapaces también de sí, gobernar. Me sí. refiero al Partido Socialista en los distintos territorios de España. Son incapaces de gobernar. O sea, ninguno de ellos tiene mayoría absoluta en ninguna parte. Donde gobierna el Partido Socialista, está gobernando, o sea, tanto que le censura al PP pactar con Vox, pero en realidad, claro, no pretendo hacer una comparación entre aliados políticos, pero sí pretendo decir, tú le estás censurando al Partido Popular, que sin Vox no es nada y que no puede gobernar, pero tú en realidad tampoco eres nada en cuanto que no lo eres por ti mismo, en cuanto que tú necesitas con la fragmentación actual, esto es una realidad, con la fragmentación política surgida de 2015, es una realidad que ya en las mayorías absolutas, pues bueno, aunque se está en una vuelta atrás hacia el bipartidismo, casos como el de la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía se van a ver muy pocas veces. Una de las que necesita urgentemente reeditarlo, por supuesto, es Díaz Ayuso, pero porque ya tiene otras expectativas. Pero, a ver, y eso es verdad, en la ola pepera que se nos viene encima, influye mucho la absoluta desaparición de Ciudadanos. Claro, la reabsorción del voto que vuelve el redil facha, permitirme la expresión, ¿no? Que representaba a Ciudadanos en realidad como igual que Vox, como una escisión del todo a la derecha del Partido Popular clásico, ¿no? Pero con todo y con eso, vamos, o sea, que tengamos claro, la operación Salvar al Soldado Podemos, iniciada este pasado fin de semana a golpe de encuestas cocinadas, y tengamos claro que el bombardeo va a ser constante de aquí al día 28 de mayo, acerca de que si te planteas ir a votar, vota Podemos porque es el más imprescindible y no te queda otra. Por eso era la pregunta, que al final, Manolo, tendremos que ir a votar a Podemos. Bueno, pues Què ahí farem? Què farem, Manolo, què dejamos farem? la incógnita. Se desentrañará en el próximo capítulo. Efectivamente. Madrid, a ver, Maratón Mundial de la Marihuana. ¿Tienes Marcha mundial de la marihuana. maratón? Es que no No, sé todo qué escrito es maratón, pero era marcha. en marcha. Bueno, Marcha Mundial de la Marihuana, pero tienes solo para eso 4 minutos escasos. Ya, bien. Mira, lo he traído porque, a ver, yo recuerdo todavía el desaparecido periódico Diagonal. No sé si tú te acuerdas del periódico Diagonal. El antecesor de Salto. Ya, Exacto. Bueno, pues yo recuerdo haber narrado para el periódico Diagonal la marcha esta mundial del millón de porros o marcha mundial de la marihuana en el año 2016. Y en el año 2016, te cuento esto, Manolo, porque hablando de aquellos que al final dicen, yo normalmente no voy a votar, pero hombre, si me arreglo lo mío, igual es que voy, ¿no? Porque todo me interesa, ¿no? Recuerdo en el año 2016, cuando hice la cobertura para el diagonal. periódico Diagonal, que me fui a Madrid y participé de la marcha esta y entrevisté a distintas personas, incluso creo que hice algo para aquí para arreglar, no me acuerdo bien. El caso es que
a distintas organizaciones, distintos medios, ¿no? Estamos en 2023 y no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, ya en 2016, los problemas que se planteaban era, los políticos dicen, sí, me lo estoy mirando, lo de legalizar el consumo de marihuana en consonancia con lo que está pasando en otros países de Europa y en distintos estados de Estados Unidos, al menos para un fin terapéutico, porque no vayamos a confundir libertad con libertinaje, ¿verdad? Y no vayamos a hablar de los usos lúdicos de la marihuana, del cannabis. Pero bueno, los usos medicinales igual, esto, mira, pues sí que lo andamos mirando, ¿no? Pero claro, fíjate que yo, incluso os estamos dejando que forméis clubs canábicos, pero claro, luego llegaba el Tribunal Supremo y te decía, hombre, sí, mire, usted puede tener un club canábico, pero eso sí, que sea muy como los ratones, en su ratonera, que no se les salga, que no se les vea, que no hagan publicidad, que nadie sepa dónde están. Entonces, yo no me meto. Ahora, en el momento que estén ustedes a la luz, ¡buah! Problemas de orden público, y como tal, problemas de orden público, le mando a la Guardia Civil, le meto a la cárcel, le meto unas multas que se va a acordar usted y toda su descendencia, porque esto es un peligro para el Estado que no vea. Esto es nuestro Tribunal Supremo. Lo estoy acortando mucho, lógicamente, porque tenemos poco tiempo. Sí, tres En el minutos. año 2021 hubo una serie de encuentros programados de distintas organizaciones a favor del cannabis con distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados de España, en donde todos ellos manifestaron una enorme receptividad a aprobar, por un lado, una reforma de la ley Mordaza, en relación precisamente a que la policía te pueda multar por la calle, donde aunque no hayas cometido un delito, puedas llevar porro, puedas llevar marihuana para fumarte 2 o 3 porros. Eh, y también la posibilidad de estudiar una regulación clara del consumo regulado de marihuana con fines terapéuticos, puesto que ya estaba habiendo toda una serie de innovaciones en el mercado en donde grandes corporaciones extranjeras, por regla general, se estaban comiendo todo el mercado de sucedáneos de la marihuana, que también llevan tetrahidrocannabinol, como el CBD, y otros útiles de uso terapéutico. Y por tanto, la realidad estaba yendo ya muy por delante de lo que era la legislación española. Bueno, esto pasó en 2021. Estamos en 2023 y de lo que se quejaron las miles y miles de personas que abarrotaron este pasado sábado Madrid, el centro de Madrid, por la calle Garretas hasta la Puerta del Sol y de ahí a la Plaza España, que es uno de los recorridos habituales de este tipo de marcha, que por otra parte se celebra en todo el mundo, no solamente en España, no es una cosa de los españoles o de los madrileños. Y ahí estuvo, por ejemplo, la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas o la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis. Lo que se ha estado denunciando es exactamente lo mismo que denunciaban en 2016. Entonces, moraleja. Sigue habiendo la misma represión que en 2016, sigue habiendo las mismas falsas expectativas que en 2016, la regulación española sigue cada vez más atrasada respecto a la realidad, no solo social, sino de las dinámicas económicas internacionales que ahora mismo se difunden, sobre todo desde Estados Unidos a todo el mundo, en materia de expansión del uso terapéutico y lúdico del cannabis. Y aquí seguimos exactamente con la misma represión, la misma incomprensión y el mismo castigo penal y policial. Para alguien que fume porros, vais a decir, ala, vaya forma bueno, pues de diluir, ¿no? De frivolizar. ¿Le ha servido de algo el gobierno más progresista de la historia? ¿O no? ¿No era esta la ocasión precisamente más adecuada cuando había una receptividad pública a nivel europeo mayor que nunca? Inclusive hasta el Partido Popular ya no se mostraba reacio a por lo menos regular el uso terapéutico, para haber hecho realmente, haber dado un paso decisivo en esta materia, o por lo menos un paso antirrepresivo en esta materia, que han hecho nada.
Así que luego, claro, que no se quejen si no van a votarles. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Claro que sí. porque se nos acabó el tiempo del todo. Aquí quería yo, hasta aquí quería yo llegar y hasta aquí hemos llegado. Vale, la semana que viene más, ¿vale? Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces. Salud. Salud.